a 31 ramas de la actividad. Lo que podemos demostrar en este caso o verificar es que el sector construcción incide directamente en la economía nacional. Es decir, nuestra economía nacional es sensible al sector construcción porque afecta muchas ramas de la actividad. Obviamente no está de más decir que también es una fuente directa del trabajo. En países en desarrollo como nuestro país, el sector construcción es una fuente de trabajo directo para todas aquellas personas que quizás no accedieron a una profesión que pueden enrumbarse en el área de construcción, en el área de trabajo constructivo. ¿Cómo se mide el sector construcción en nuestro país? ¿Qué indicadores toma el Ministerio de Economía y Finanzas para ver cómo está creciendo el sector construcción? Hay 3 indicadores principales que maneja el MEF para ver esto: el consumo interno de cemento, las viviendas de no concreto que se hayan desarrollado y el avance físico de obras, que es algo que está relacionado directamente con los proyectos inmobiliarios. El peso que le da para la medición es del 93% para el consumo interno de cemento, 1.9% para las viviendas de no concreto y el avance físico de obras en un 4.62%. Veamos entonces cómo ha crecido de julio del 2008 a julio del 2009 estos indicadores. La variación porcentual, es decir, la medición del sector construcción, de cómo estábamos a julio del 2008 y cómo estamos a julio del 2009, representada en esos incrementos. Las viviendas de no concreto crecieron en 2.23%, el consumo interno de cementos en 5.8% y el avance físico de obras en 30.2%. El sector construcción en el año 2009, referente al año 2008, había crecido en 6.38%. Si vemos la diapositiva anterior, nos fijaremos que ese 6.38%, si bien está incidido por cada uno de sus componentes, hay un componente interesante que lo está alimentando, que es el avance físico de obras, es decir, son los proyectos inmobiliarios. Mirando un poco la región, esa variación porcentual, agosto 2008, julio 2008, julio 2009, en Argentina está en menos 7%, Bolivia 7.9%, Chile menos 8.4%, Brasil menos 9% y nuestro país 6.38%. Esto no significa que obviamente Brasil tenga menos viviendas que nosotros o que Bolivia construya más que el Perú, pero lo que significa es que sus indicadores económicos internos han generado una decreción. No ha crecido con respecto al año anterior, ha decrecido. Su avance de los proyectos han disminuido. En el caso de Bolivia han mejorado. En el caso de nuestro país estamos avanzando un 6.38% con referencia al año anterior. Interesante comentar que los analistas económicos dicen que este año no necesariamente vamos a estar en negativo, sino posiblemente lleguemos a tener un año en azul, gracias a que muchos de los sectores, como el sector construcción, si bien no han crecido como deberíamos haber crecido debido a la crisis, no han permitido una desacelerar la economía nacional gracias a su inversión. Por ejemplo, la industria manufacturera en el Perú está en caída, la industria pesquera está en caída, pero el sector construcción sigue avanzando. Habiendo visto los indicadores económicos, creo que podemos llegar a una primera conclusión, un primer análisis. El sector construcción, como les comentaba, es un sector importante para la economía nacional. Es un sector que incide en la economía nacional, que la afecta, que la mueve, que la dinamiza. En ese sentido, el sector construcción es importante y por eso es que debemos ver cómo podemos apoyar y organizarnos como país para darle el empuje adecuado a este sector construcción. Pasemos a ver el segundo punto de nuestra exposición, el escenario inmobiliario. ¿Quiénes son los actores que están alrededor de nuestra empresa constructora que participan un poco en el escenario financiero legal alrededor de un proyecto de construcción? Tenemos a los bancos, tenemos a proveedores externos como notarías, como estudios jurídicos, como empresas de tasación,
Tenemos a las municipalidades, el Estado, el gobierno local también participa directamente. Tenemos al SAT, a la SUNAT, a registros públicos y bueno, los programas sociales que el Estado ha participado inyectando economía y tratando de apoyar desde el Estado a sectores bajos para acceder a viviendas. ¿Cómo afectan, cómo inciden, cómo participan estos actores hacia la empresa constructora? Los bancos, bajo su naturaleza, lo que inyectan son economía, le inyectan colocación de créditos. Esa es la función del banco. El banco quiere colocarle créditos a la empresa constructora para financiar sus proyectos. Los proveedores le van a dar servicios y seguridad legal en las operaciones. Las notarías, ahí están los estudios jurídicos, haciendo el estudio de títulos, a las empresas tasadoras también verificando la evaluación del inmueble. Al nivel de municipalidad, la municipalidad dentro de sus planes locales administra las licencias de obra y la recaudación tributaria a nivel municipal. El SAT, SUNAT tiene una participación directa porque se encarga de la recaudación tributaria nacional en los proyectos inmobiliarios. Registros públicos se encarga de la publicidad legal, es decir, todos estos actos desde que el constructor escoge su terreno, hace la demolición, construye, vende, independiza, todo eso se registra, dándole legalidad y publicidad formal a estas actividades, a estos actos. Y como no mencionar a los programas sociales, que justamente dentro del rubro apoyo social también directamente inciden a nuestros proyectos inmobiliarios. Pero en el medio de toda esta relación, estos actores del escenario inmobiliario, tenemos a una persona importante en el medio de esto, que es nuestro consumidor final, que es el poblador, aquella persona que en busca de una vivienda se acerca al constructor o accede a uno de los proyectos inmobiliarios. Es decir, los bancos, las notarías, los estudios, las tasadores, las constructoras, las municipalidades, el SAT, los programas Mi Vivienda, todos están alrededor de un consumidor final. ¿Y qué busca este consumidor final? ¿Qué es lo que le interesa a este consumidor final? ¿Qué demanda? Nuestro consumidor final tiene 4 principales demandas, exigencias. Lo primero, su necesidad de vivienda. Lo segundo, quiere reducir riesgos en las operaciones. El consumidor final no quiere adquirir una propiedad que tenga el riesgo de que posiblemente el proyecto no termine de desarrollarse y lo compró en planos. El consumidor final no quiere estar viviendo en un departamento que posiblemente después nunca va a ser suyo porque el título de propiedad no va a pasar a su nombre. El consumidor final quiere reducir sus riesgos de la operación. El consumidor final quiere la simplificación de trámites, que no confundamos, no es lo mismo que simplicidad. Sabemos que los trámites son complejos, pero la simplificación no implica saltarnos trámites, implica que haya simpleza, o sea, organización, que todos los actores involucrados sepamos qué es lo que va a suceder de tal manera que el plan de trabajo se genere un plan simplificado, dentro de la complejidad de su trabajo, pero de manera organizada. Finalmente, el consumidor final quiere reducir su participación en el proyecto o en el proceso de titulación a su nombre. Él no quiere ser el que empuje a la municipalidad, él no quiere ser el que empuje al constructor, al banco, a la notaría. Él quiere ir a adquirir una vivienda y que todo llegue a su esfera y volverse dueño de esta propiedad. ¿Y qué es lo que le puede dar el consumidor final? Al consumidor final, la satisfacción de vivienda va a estar a cargo directamente de ustedes, las empresas constructoras. Pero las otras 4 o 3 cosas que necesita el consumidor final, ya no se las va a poder dar solo el constructor. Ahí necesita la participación de todos los demás actores. Es decir, lo que el consumidor final busca, no solo está en manos de ustedes, y el constructor no puede estar solo en este proyecto. Necesitamos la participación directa y responsable de todos los demás actores para darle reducción de riesgos. Ahí están las notarías, ahí están los estudios de títulos, ahí están los procesos involucrados e interconectados, bancos, notarías, reducción de participación en el proceso, ahí está directamente tecnologías, formas de comunicarse de manera directa, empresas encargadas de hacerle la gestión al consumidor final y la simplificación de los trámites de una manera conversada, de una manera organizada.
Una vez visto nuestros indicadores,